Nueva clase virtual. Nueva clase virtual. De la aplicación de la regla de 3, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que teníamos como una forma de aplicación de la proporcionalidad es la regla de 3. Y la regla de 3 la habíamos trabajado con ustedes en primer lugar con una forma de regla de 3 simple, donde solamente reuníamos dos grupos de datos. Y solamente tratábamos de identificar si esa proporcionalidad o esa regla de 3 tenía proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa, para poder decidir qué números íbamos a multiplicar en el numerador y por qué números se iba a dividir. Eso fue lo que trabajamos en la regla de 3 simple. Luego trabajamos también la regla de 3 compuesta. Vamos a ver la regla de 3 compuesta. Pero tal vez antes de seguir, yo quisiera que alguien me indicara si se escucha bien, si me escuchan bien. Sí, profe. Ah, bueno, gracias. Sí, porque de repente a veces el asunto de volumen hay interferencias, entonces si estamos bien vamos a poner. Entonces habíamos iniciado con ustedes la regla de 3 compuesta. Y se les decía que si un problema relaciona más de dos clases de datos, ya se habla de una regla de 3 compuesta. El ejemplo primero que vimos era de que en una familia de 5 miembros consumen 1500 gramos de azúcar en 8 días. Si se aumenta a 6 miembros en la familia, ¿qué cantidad de azúcar consumirán en 10 días? Y habíamos dicho que por facilidad organizaremos los datos dejando a la derecha los datos de la pregunta. Yo les hacía ver en la clase anterior que no necesariamente va a ir ahí el dato de la pregunta, pero sí nos ayuda mucho que esté en el lado derecho, porque es mucho más fácil poder relacionar cada uno de los grupos con el grupo que tiene la pregunta. Después de haber trabajado eso de la organización de los datos, pasamos a un ejemplo, ¿verdad? Entonces decíamos el ejemplo para resolver eso de la familia que tiene 5 miembros y que en 8 días consumen 1500 gramos de azúcar. Y ahora necesitamos saber si son 6 miembros en la familia, cuántos gramos de azúcar van a consumir en 10 días. Bueno, ahora aquí está la resolución. Hemos organizado 3 grupos de datos porque son 3 clases de datos que hay en el problema. Tenemos un grupo que relaciona datos de personas, cantidades de personas, un grupo que relaciona cantidades de días y otro grupo que relaciona cantidades de gramos de azúcar. Y como en la pregunta dice calcular la cantidad de azúcar, o sea, esa es la pregunta. Entonces, nuestros datos van a organizar de tal manera que quede a la derecha el grupo de gramos. Con esta organización ahora se les decía, ¿qué es el trabajo que tenemos que hacer? Pues cada grupo de datos se relaciona con el grupo de la pregunta para ver qué tipo de proporcionalidad tienen entre ellas. Haciendo caso de que el otro grupo de datos no exista, ¿verdad? Como que si fuéramos a trabajar una regla de 3 simple, vamos a organizar el grupo de datos de personas con el grupo de datos de gramos. Como si no existiera el grupo de días. Y así dijimos, si 5 personas consumen 1500 gramos, lo comparamos con una persona. Entonces, una persona consumirá más de 1500 o menos de 1500. Entonces, ustedes en ese momento respondieron que era menos de 1500. Y como al haber dicho menos, entonces se le colocó el signo menos arriba del 5, que creo que sí lo alcanzan a ver ahí. Y entonces el otro dato, la otra cantidad del mismo grupo va a tener signo más. Y ya quedó comparado eso.
Pasamos al siguiente grupo, que es el de días. Y dijimos, si en 8 días se consumen 1500 gramos, en un día se va a consumir menos. Entonces, por eso tiene el signo menos arriba y dejamos el signo más debajo del 10. Y el dato donde está la pregunta siempre va a tener signo positivo. Ahora, para encontrar el valor que queremos, o sea, esta X, lo vamos a hacer multiplicando todos los números que tienen signo positivo en la parte de arriba de una fracción y le vamos a dividir entre los números que tienen signo negativo multiplicándose en el denominador. Así entonces se trataba de multiplicar 6 por 10 por 1500 y dividirlo entre 5 por 8. Como usted ahí tenía su lápiz o tenía alguna calculadora, hizo esas operaciones y verificó que efectivamente salió 2250 gramos que necesitaba esta familia al aumentar un miembro más en su grupo familiar y con 10 días para alimentarse. Bueno, esa fue la forma en que trabajamos la regla de 3 compuestas. Espero que ustedes hayan practicado bastante en estos días que transcurrieron después de la última clase. Entonces, nuestra respuesta: en 10 días, 6 personas consumirán 2250 gramos de azúcar. Aquí se les recuerda que cada cantidad se ha comparado con la cantidad de la pregunta para saber si tienen proporcionalidad directa o inversa. Y entonces, aquí voy a dejar un tiempecito para ver si alguien tiene alguna duda con relación a cómo trabajar los problemas de regla de 3 compuestas. Si hubiera alguna duda, por favor indíquela. Yo trataría de explicarle en la parte donde usted tenga dudas, si es que las hubiera, pues. No tenga pena, puede activar su micrófono si tiene alguna duda y pregunte. Buenos días, profe. Profe, disculpe, ¿podría repetir la explicación solo porque no la entendí? Bueno, entonces vamos a explicar de nuevo. ¿Se recuerda cuál es el problema? El problema originalmente dice que un grupo en una familia formada por 5 personas en 8 días consumieron 1500 gramos de azúcar. Y ahora viene la pregunta: ¿qué cantidad de azúcar necesitarán si en la familia ahora ya no son 5, sino 6? Se aumenta una persona y ahora van a ser 10 días, ya no solo 8 días, sino 10 días. Ese es el problema. Entonces, lo que hicimos fue buscar en todos los datos del problema los grupos de datos, es decir, agruparlos por la misma cosa, pues, ¿verdad? Por ejemplo, agrupar persona con persona, días con días y gramos, que no tiene algo más porque ahí viene la pregunta, gramos con X. Entonces, obtuvimos 3 grupos. Dijo, en el lado derecho vamos a preferir dejar el grupo donde está la pregunta, o sea, la incógnita X. Vamos a tratar acá en este caso. Colocamos primero el grupo de datos de la primera parte del problema, donde decía 5 personas en 8 días consumen 1500 gramos. La segunda parte del problema dice 6 personas en 10 días consumirán X gramos porque no sabemos cuánto. Tal vez la parte más importante ahora de esto es que cada grupo de datos, por ejemplo aquí el grupo de personas que tiene el número 5 y el número 6, este grupo se va a comparar con el grupo de la pregunta. Por eso es que preferimos dejarlo en el lado derecho. Como que si no existiera el grupo de días. Entonces comparamos directamente personas con gramos. Y así decimos, 5 personas consumen 1500 gramos. Ahora comparamos. Una persona, siempre vamos a comparar con la unidad.
una persona consumirá más o consumirá menos. Si ya dijimos que 5 consumen 1500, pues una persona consumirá menos. Y por eso le hemos puesto el signo de menos arriba del 5. Y el otro número del mismo grupo va a tener el signo contrario, o sea, más. Hacemos ahora lo mismo con el otro grupo. Ahora el grupo de días, como que si no existiera el grupo de personas. Solo vamos a comparar días con gramos. Y así hemos dicho. En 8 días se consumen 1500 gramos. En 8 días consumimos 1500 gramos. En un día, ¿se consumirá más o se consumirá menos? Bueno, se consume menos, ¿verdad? Entonces, por eso tiene el signo menos aquí arribita del 8. Y el otro número del mismo grupo tiene el signo contrario, o sea, más. Y donde va la pregunta, ese dato numérico que está arriba de la pregunta, siempre tiene signo positivo. Ahora se forma con estos datos una fracción. Y en el numerador colocamos todos los números que tienen signo positivo multiplicándose. Así, los positivos son el 6, el 10 y el 1500. Aquí han quedado arriba en el numerador. Vamos a multiplicar 6 por 10 por 1500. Y lo vamos a dividir entre los negativos, que son 5 y 8. 5 por 8. Entonces se multiplica 6 por 10 por 1500. Si tiene usted ahí su calculadora, utilícela y vea cuánto le da. Y luego 5 por 8, entonces lo va a dividir todo entre 40 y le va a dar 2250. Bien, esa fue la forma en que hemos trabajado este ejercicio. Profe, No sé si, ¿sí? disculpe, entonces ahí se aplica eso de si es una proporción directa o inversa. Exactamente, pero como es más de un grupo, yo he sentido que es un poquito más fácil ir colocándole signo negativo o signo positivo. Pero si usted eso se le dificulta y lo puede calcular mejor diciendo es directa o es inversa, pues perfecto, hágalo así. Por ejemplo, comparemos el grupo de personas con el grupo de gramos. Decimos, si son más personas, consumen más gramos de azúcar. Y si son menos personas, consumen menos gramos de azúcar. Entonces es directa. Y cuando es directa, el signo negativo va arriba y el signo positivo abajo. Y así ya quedó igual. En el otro grupo decimos, en 8 días se consumen 1500 gramos. Al ser más días, van a consumir más gramos. Y si son menos días, pues van a consumir menos gramos. También es directa. Y entonces quedan los signos otra vez igual, el negativo arriba y el positivo abajo. Cuando se hace este análisis en la regla de 3 compuesta, pueden haber un grupo o más grupos que tengan proporción inversa con la pregunta. En este caso, los dos grupos tienen proporción directa. Por eso quedaron los signos así. Y entonces decía, yo he sentido una forma más fácil, decir, comparar con la unidad. Si 5 personas consumen 1500, una persona consume menos. Y ya descubrí el signo menos. Y si quedó con signo menos el número de arriba, el de abajo debe llevar necesariamente el signo más, porque los dos datos de un mismo grupo, uno es negativo y el otro es positivo. ¿Estamos ahora ahí, Dulcita? Sí, profe. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que tenemos que trabajar hoy. Pero antes de esto, por favor, tengan lista su calculadora si la necesitan. Si usted quiere trabajar con calculadora, pues téngala ahí. Tenga su lápiz, su cuaderno. Y algo muy importante, no tengan pena de interrumpir en cualquier momento, accionar su micrófono, activar su micrófono para que pueda hacer la pregunta cuando algo no ha entendido. Otra cosa, por favor, traten de permanecer hasta el final. No se vale que salgan de la clase antes de que se haya terminado el tiempo.
¿verdad? Porque los últimos 15 minutos van a ser muy importantes. Y si alguien no estuvo en esos últimos 15 minutos, yo no repito esa parte. Eso lo voy a hacer con tal de que permanezcan siempre en la sala. No vayan a abandonar su clase. Bien, para hoy tenemos el tanto por ciento, que es otra aplicación de la regla de 3. ¿Verdad? El tanto por ciento o porcentaje es una regla de 3 simple, directa. Fíjense que tiene la ventaja que el tanto por ciento siempre es regla de 3 directa. Es mucho más fácil trabajarlo que los otros problemitas que ya hemos analizado. Así, por ejemplo, aquí está el primer ejemplo, ya dice calcular el 20% de 460. En este caso, lo único que usted tiene que hacer es identificar cuál será el número que lleva el 100%, cuál será, me está diciendo que la conexión es inestable. ¿Cuál será el número que va a llevar un porcentaje menor? Y así sucesivamente. Entonces, si dice calcular el 20% de 460, nos está diciendo que ese es el número total y a ese total le vamos a llamar 100%. Ahora vamos a necesitar que de ese total vamos a sacar el 20%. Que da a entender que ese número 460 hay que dividirlo en 100 partes iguales y de esas 100 partes hay que tomar 20 para decir este es su 20%. Pero mire, en regla de 3 se organizan así. Tenemos un dato que es el tanto por ciento y otro dato que es el de los números. En este sentido ahora decimos, el 100% es 460. Recuerde que ese es el dato total que siempre están dando. Eso representa el 100%. Cuando usted tiene un libro para leer y ese libro tiene 480 páginas. Entonces usted dice, me falta leer todo, le falta leer el 100%, le falta leer las 480 páginas. Pero cuando usted ya leyó una parte, quiere decir que ya leyó un porcentaje de ese libro, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, se nos pide calcular el 20% de 460, lo hemos organizado así. El 100% son es el 460. El 20% será X. Como es una regla de 3 directas, ¿se acuerda usted que se multiplican en forma cruzada? O sea, 460 por 20 y se divide entre 100. Así está en esta parte de la operación. Aquí, miren, 460 por 20 dividido entre 100. Recuerde que para simplificar la operación, el 100 tiene 2 ceros aquí, cancelamos los 2 ceros, nos queda 1. Entonces cancelamos el 0 del 20 y el 0 del 46. Y ya aquí abajo quedó dividido entre 1, ya no cuenta. Pero en el numerador nos quedó 46 por 2 y eso es 92 y está hecha la operación. Pero si usted lo quiere hacer con calculadora, haga toda la operación. Pero sí es bueno que se vaya acostumbrando a simplificar las cosas. Bien, entonces, esta operación resultó muy sencilla porque es una regla de 3 directa. El tanto por ciento siempre es directo. La respuesta, el 20% de 460 es 92. Quiere decir que 92 es la quinta parte de 460. Porque un 20% es la quinta parte de algo. ¿Por qué? Porque 20 es la quinta parte de 100. Pero una forma mucho más práctica de hallar el tanto por ciento de un número, volviendo a este mismo ejemplo, calcule usted el 20% de 460. ¿Cómo se hace? Usted multiplica el número total, o sea, el 460, y lo multiplica por 0.2 o 0.20, si lo quiere decir así. ¿Y por qué 0.20? Porque así se escribe el 20%.
Y entonces solo multiplica el número por su porcentaje y le da 92. Si usted ya no quiere trabajar la regla de 3. Pero sí tenía que conocer que es una regla de 3 de donde se origina el tanto por ciento. ¿Estará correcto esto? ¿Está entendido? Sí, profe. Tome su lápiz y va a trabajar conmigo este ejercicio. Lápiz y cuaderno, ya estamos listos. Calcúleme el 15%, dice 15% de 458. Si usted quiere, lo hace con regla de 3. Y si quiere, lo realiza de una vez en forma directa. ¿Cuál es su resultado? Profe, ¿Sí? a mí me salió 68. 68.7. Ah, no, profe, espéreme. No, entonces sí me falta el 7. 68.7. Porque recuerden, el tanto por ciento no siempre va a salir de un número redondo, un número entero. Puede ser que salga con cifras decimales. ¿Los demás? Profe, a mí sí me salió 68.7. 38.7, muy bien. Brian, ¿tendrá su resultado? Todavía no, profe. Bueno, pues hay que apresurar un poquitito, que recuerden que la matemática requiere siempre rapidez. No vamos a estar mucho tiempo con un ejercicio. Poquito a poco hay que ir mejorando ese razonamiento, esa habilidad de operar. Vamos a trabajar otro. Por favor, calculen el 40%. Calcular el 40% de 1520. A ver, ¿quién da primero el resultado? Profe, ¿Sí? a mí me salió 608. Correcto, 608 es el resultado. ¿Hizo todo el procedimiento de regla de 3 o lo está haciendo en forma abreviada? Igual a mí, profe. Sí, muy bien, Igual a mí me salió 608. correcto, felicitaciones. ¿Lo están haciendo con todo el procedimiento de regla de 3 o lo pueden hacer en forma abreviada? Profe, yo ¿Cómo lo lo han estoy trabajado? haciendo, como dijo usted, de multiplicar 0.40. Ah, no, profe, no, Correcto. entonces sí de Sí, abreviar. ese es un método abreviado, eso ya es una forma que uno deduce de la regla de 3. ¿Por qué se utiliza el multiplicar 1520 por 0.4? Porque significaría multiplicar 1520 por 40 y luego dividirlo entre 100. Pero si usted 40 lo divide ya entre 100 es que le da 0.4 o 0.40. Entonces, al multiplicar el número por el porcentaje, usted se está ahorrando la división entre 100. ¿Ya? Usted ahorra ahí ejercicio, se ahorra esfuerzo, tiempo, ¿verdad?
Bueno, creo que esa parte ya la comprendimos, pero hay otros casos en que se va a aplicar el tanto por ciento. Miremos este otro ejemplo. ¿Qué tanto por ciento de un número es otro número? O sea, nos van a dar dos números y nosotros vamos a calcular que un número es un porcentaje del otro, pero ¿cuál es ese porcentaje? Vean aquí, por ejemplo, de un total de 35 estudiantes de una sección del colegio, 28 han trabajado todas sus tareas. ¿Qué porcentaje de estudiantes ha completado sus tareas? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué porcentaje es el 28 con relación a 35? ¿Cuál es el total de estudiantes? Contesten. ¿Cuál es el total de estudiantes? Según este ejercicio. 35. 35. Ese es nuestro 100%, porque el total siempre es el 100%. La cantidad completa es el 100%. Por eso, en la organización aquí, mire, tenemos estudiantes y porcentaje, o tanto por ciento. 35, que es el total de estudiantes, representa el 100%. Ahora, 28 que han hecho sus tareas, representa un X%. Y como es regla de 3 directa, vamos a multiplicar 100 por 28, o si usted quiere 28 por 100, porque la multiplicación es conmutativa, y lo divide entre 35. Y eso sale 80. ¿Qué quiere decir? Que de 35 estudiantes que hay en una sección del colegio, 80% ya entregaron sus tareas, sabiendo que son 28. ¿Queda a entender esto? Que si en lugar de ser 35 estudiantes fueran 100, entonces no hubieran sido 28 los que entregaron sus tareas, sino hubieran sido 80. Y tiene la misma proporción. Esto quiere decir 35 es a 28, como 100 es a 80. Y luego tenemos las respuestas. Los estudiantes que han cumplido con sus tareas representan el 80%. ¿Se da cuenta que este caso no es igual al anterior? Porque en el anterior se pedía hallar un porcentaje de un número. Ahora aquí están diciendo, busque qué porcentaje es un número con relación a otro. ¿Logran distinguir las dos situaciones? Ahora hay una tercera situación para aplicar el porcentaje. Dice, ¿de qué número otro número es un tanto por ciento conocido? Tal vez la forma que está dicha aquí, al principio no mucho la entendemos, pero miren el ejemplo. ¿De qué número el 25% es 45? ¿Qué da a entender esto? Dice, que nosotros no conocemos un número, si quiere llámele, un número grande. No conocemos un número, solo sabemos que su 25% es 45. ¿Y cuál será ese número grande? Entonces, vea, nosotros organizamos otra vez los datos de porcentaje y el número. Como un número es el que tenemos que buscar, esa es la pregunta, lo dejamos del lado derecho. Y los datos de porcentaje están completos, lo dejamos del lado izquierdo. Aquí dice, el 25% es 45. Entonces, el 100%, que será el número completo, no lo conocemos y le decimos es X. Como es regla de 3, es directa. 45%, ¿verdad? 45% y lo dividimos entre 25. Pero fíjese, si usted divide 100 entre 25, le da 4, entonces solo multiplique 45 por 4 y le dio 180 y ya tiene el resultado. Y entonces nuestra respuesta dice, el 45 es el 25% de 180, que era el número que no sabíamos. Ahora ya descubrimos el número del cual solo conocíamos un porcentaje y no sabíamos qué número era. Ahora ya sabemos que es el 180. Pues estas son las 3 formas en que aplicamos el tanto por ciento. Vamos a trabajar
otro ejemplo, vamos a resolver otro ejercicio en su cuadernito. Ahí, por favor, atentos. Entonces escriba, ¿qué porcentaje representa 15? ¿Qué porcentaje representa 15 con relación a 60? ¿Qué porcentaje representa 15 con relación a 60? O si usted lo quiere escribir, ¿qué tanto por ciento de 60 es 15? No conocemos el porcentaje, solo conocemos los dos números. Bueno, trabajen. 4, profe. ¿Perdón? 4. O el 25%, creo. 15 es la cuarta parte de 60. Sí, y a la cuarta parte, ¿cómo le llamamos? El 25%. ¿Cómo? El 25%. Ajá, 25% sí. 25% sí. Entonces, ya que 15 es la cuarta parte de 60, usted lo visualizó así rápido, así tendría que ser la habilidad, ¿verdad? Si es su cuarta parte, representa el 25%, correcto. Si usted lo quería hacer por regla de 3, tendría que decir que 60 es el 100% y 15 es X%. Entonces, habría que multiplicar el 100 por 25, perdón, 100 por 15 y dividirlo entre 60, ¿verdad? Y nos daría 25. Muy bien, yo creo que eso del porcentaje lo estamos asimilando un poquito más rápido. ¿Estamos bien así? Pasemos a resolver uno del tercer caso que se les ha presentado. Entonces, tenemos listo ya allí el... Bueno, como en el tercer caso que vimos, se trata de buscar el número mayor. Entonces ahora decimos, escriban por favor, el 18% de un número es 126. Repito, el 18% de un número es 126. Pregunta, ¿cuál es el número? Espero las respuestas. El 18% de un número es 126. ¿Cuál es ese número? ¿Alguien dio ya con la respuesta? Profe, Sí. bueno, yo no sé si está correcto, pero será 22. ¿Cuánto? Me dijo 20. 22. No, no, porque recuerde que aquí se está preguntando de qué número hemos sacado el 18% y nos dio 126. Entonces, lógicamente, el número tiene que ser mayor que de 126. O sea, usted le saca el 18% a un número que no conoce y le da 126. ¿Cuál es ese número?
¿Les ha costado mucho este? Profe, ¿no será Sí. 2268? No, es demasiado. Demasiado. Es que fíjese, hay un número, se le saca el 18% y nos da 126. ¿Cuál es ese número? Entonces, ¿cómo lo va a plantear? Usted dice, el dato porcentaje y a la derecha el dato números. 18 es a 126, como 100 es a X. Entonces, usted va a multiplicar 100 por 126 y lo va a dividir 18. 700, profe. Entre Profe, la respuesta es sí, 700. sí, pero ya ven que ahora sí fallaron porque no dieron la respuesta luego, hasta que yo les dije que tenían que multiplicar y cuál era lo que iban a dividir. Hay que practicar un poquitito eso. Y cuando se les da una clase, ustedes tienen que seguirla repitiendo en casa varios días, no dejarlo, solo ya escuché la clase y ya estuvo, porque eso no le dará a ustedes un buen aprendizaje. Tienen que seguirla repasando. Bien, vamos ahora ya en nuestro tanto por ciento y vamos a pasar a otra aplicación que tiene la proporcionalidad. Recuerden que todavía estamos en el tema de la proporcionalidad. Y es que todo eso es muy, muy importante. ¿Se recuerdan de dónde empezamos a trabajar la proporcionalidad? En la equivalencia de dos fracciones. Las fracciones son números muy, muy importantes, muy valiosos. No hay por qué. Bueno, ahí está revisando los ejercicios que les dejé anteriormente. Estuve viendo los ejercicios, pero qué bueno que vamos a tener. Bueno, me disculpan la interrupción, pero resulta que la señal de internet aquí está un poquito irregular y de pronto me había sacado ya de la sala, pero gracias a Dios ya se restableció. Estamos de nuevo acá, pues. Entonces decía que al revisar los ejercicios que se les propuso, alguien ya trabajó un poquito del interés. Eso es maravilloso porque por algo tienen su libro para irse adelantando, para irse anticipando a estudiar y así cuando tienen su momento de clase ya entienden mejor el tema. Bueno, entonces yo decía, aprovecho una vez para indicarles que no tienen que estar esperando hasta que se dé otra clase o que solo con una clase pensar que ya aprendieron. No, tienen que practicar mucho en casa. El interés es un índice utilizado en economía y finanzas para registrar la rentabilidad de un ahorro o el costo de un crédito. Para explicarles un poquito esta parte de esta definición, fíjense, vamos a imaginar que
que una persona está construyendo su casa, pero de pronto le faltan recursos, ya no tiene recursos propios y no ha terminado de construir. Entonces alguien le dice, pero puedes sacar un préstamo, puedes obtener un crédito en el banco. Y entonces la persona se va al banco y le dice, viera que yo necesito un crédito, que me presten dinero, pues porque estoy construyendo mi casita, pero ya se me terminó lo que yo tenía y no la he concluido. Y le dicen, ¿y cuánto necesita usted? Vamos a suponer que necesita 20,000 de cosas y total que le autorizan el crédito después, dicen, sí, se lo vamos a prestar. Pero para que se le pueda prestar el dinero, usted necesita o tiene que pagarnos una cierta cantidad por usar el dinero que nosotros tenemos, que es de nosotros. De tal manera que cuando usted nos pague el crédito, además del valor de los 20,000, usted nos tiene que pagar otra cantidad más por el uso de ese dinero. Eso es lo que se llama interés. ¿Verdad? Porque el dinero en manos de otra persona tiene que ganar una cierta cantidad, ¿verdad? Un cierto interés. Pues eso es lo que nos toca trabajar el día de hoy. ¿Cómo es manejar el interés? Cosas que, o como dice aquí también, cuando se tiene un ahorro, ¿verdad? Por ejemplo, sí, he tenido muchos problemitas hoy con el internet acá, hombre. Pero creo que ahí estamos de nuevo. Entonces, habíamos dicho que esta persona por depositar su dinero en una cooperativa le van a reconocer una tasa muy alta, 8% anual. Entonces quiere decir que si él deposita ese dinero, al finalizar un año, por cada 100 quetzales que él depositó, le van a dar 8 más. ¿No? Eso es un interés. Eso es lo que se conoce como interés. Entonces, ya sea porque uno reciba un crédito o porque uno provoca un ahorro y la entidad financiera o crediticia va a estar manejando ese interés. Bueno, el valor indica el porcentaje de interés que se debe pagar por contraprestación. Al decir aquí contraprestación, no se vayan a asustar de esta palabrita. Quiere decir, a cambio del préstamo, pues, ¿eh? Contraprestación, a cambio del préstamo. Yo le iba a decir a cambio de la prestación, pero eso no es correcto, ¿verdad? A cambio del préstamo. Por utilizar una cantidad determinada de dinero en una operación financiera. Muy bien, eso es lo que conocemos como interés. He tratado de darles a conocer aquí el concepto, la definición, para que la tengamos ya claro y vamos a comenzar a aplicar. Aquí tenemos un ejemplo. Un pequeño empresario adquiere un préstamo de 15,000 quetzales y asume el compromiso de pagar al año 2,700 por utilizar el dinero. O sea que cuando él va a pagar el préstamo, si es en un año, aparte de pagar los 15,000, va a dar 2,700 más por el derecho de haber usado el dinero de alguien más, ¿va?
de la entidad financiera. A la cantidad del préstamo, o sea, los 15,000, nosotros le vamos a llamar capital o principal. Fíjense bien en estos términos. La cantidad que se presta es capital o principal. Y se simboliza con una letra P mayúscula. A la cantidad que se paga por el uso del dinero le llamamos interés. Y lo vamos a simbolizar con una I mayúscula. Por favor, esto que está aquí es una I. No van a pensar que es L, sino una I mayúscula. Ahora, si por 15,000 quetzales se pagan 2,700 al año, entonces es lo mismo decir que 100, por 100 quetzales se pagan 18. O sea, lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Qué tanto por ciento de 15,000 es 2,700? Y encontramos que es el 18%. Entonces, ¿con qué interés esta entidad financiera le otorgó un préstamo a este pequeño empresario? Con una tasa del 18%. Le llamamos tasa de interés o rédito y lo vamos a simbolizar nosotros con una I minúscula. Una I minúscula. Y el tiempo es una letra N minúscula. Entonces, fíjense, ¿qué datos vamos a manejar? Capital o principal es una P mayúscula. Interés, I mayúscula. Tasa de interés, I minúscula. Y el tiempo, N. Fíjense que yo opté por esta simbología y si ustedes van a ver en su libro, no tienen la misma simbología. Pero yo quise dejar esto porque es un poquito más práctico cuando veamos la fórmula. En algunos libros, al capital le llaman C mayúscula. Al interés le siguen llamando I mayúscula. A la tasa de interés le dicen R. Y al tiempo le dicen T minúscula. Pero es lo mismo. Es cuestión de qué libro estamos usando o qué tipo de bibliografía nos está sirviendo para referencia. Yo prefiero usar esta por una razón. Porque fíjense que la fórmula del interés simple con la simbología que yo les estoy ofreciendo en este momento, sale una palabra que es muy fácil de recordar y sale PIN, P-I-N, PIN. Y eso no se olvida. Así ustedes dicen, ¿cómo es la fórmula del interés? PIN. Si utilizan otra simbología, van a decir es CRT o CTR y como que tiende a olvidarse un poquito. Pero la palabra PIN ya no la van a olvidar y por eso veo que es un poquito más fácil recordar esto. Así lo tenemos en esta otra presentación. Si el préstamo se tiene por un tiempo de 4 años, ¿cuánto se paga de interés? No olviden que era el 18%, que eran 15,000. Entonces ahora dice, inicialmente lo trabajamos con regla de 3. Así. Tenemos cantidades de dinero, años para poderlo trabajar y tasa de interés. Entonces decimos, 100 quetzales en un año gana 18 quetzales de interés, porque es el 18%. Por eso dice, en 100 quetzales, 18 de interés en un año. Miren, 100 quetzales, cantidad 100, años 1, interés 18. La otra parte del problema dice, ahora 15,000 quetzales, que es el capital, en 4 años, ¿ganará cuánto? X, no lo sabemos actualmente. Entonces, tenemos que nuestra fórmula I va a ser, como aquí es directa, porque a mayor cantidad, mayor interés, y a mayor cantidad de años también mayor interés. Entonces, los dos grupos de datos son directos. Los signos negativos van arriba en 100 y en 1, y los signos positivos van en 15,000 y en 4. Y el 18 es positivo. Entonces,
15 por 4 por 18, lo multiplicamos en el numerador y 100 divide en el denominador. Pero este 100 tiene dos ceros, los quitamos, cancelándolo con dos ceros de 15,000, todavía nos queda arriba 150 por 4 por 18, 10,800. Muy bien. Fíjense que en esa tasa de interés, la respuesta dice, el 18% se puede escribir 0.18. Y entonces ya no se divide entre 100. Así nos queda que el interés es 15,000 por 0.18 por 4. O sea, en forma general, interés es igual a 15,000, que es la P, 0.18, que es la I, y 4, que es la N. O sea, interés es igual a PIN. Y así usted va a recordar bien la fórmula. PIN. Y eso no está en Profe, sí, perdone. Mire, estaba viendo su respuesta y lo hice con calculadora y a mí me salió 1080. Ah, cierto. Se me fue un cero más aquí. Gracias. De una vez lo vamos a corregir, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí ya tenemos 15,000 por 4 por 18 y dividido entre 100. Entonces son 150 por 4, que serían 600 por 18, 1080, ¿verdad? Bueno, gracias por la observación, ahí estamos. Entonces, en esta parte de aquí abajo, lo que hemos hecho es deducir una fórmula práctica, porque 18, que es el tanto por ciento, lo podemos dividir de una vez entre 100 para que se escriba 0.18, así como lo tenemos acá. 18. Y entonces ya no se divide entre 100, porque ya aquí obviamente ya fue dividido por 100. Así nos queda que el interés es 15,000, ¿verdad? Por 18 y por 4. Pero 15,000, ¿qué es? Es nuestro capital. P. ¿Qué es 0.18? Es la tasa de interés, o sea, I. ¿Y qué es 4? Es el tiempo, o sea, N. ¿Y por qué N? O alguno así, ¿por qué no le puso T si tiempo se escribe con T? Es que N, vamos a decir, número de periodos de capitalización o número de periodos de interés. Pero lo que más interesaba era que ustedes vieran que entonces la fórmula queda aquí muy bien simplificada. Interés es igual a PIN. O sea, el interés es multiplicar el capital por la tasa de interés y por el tiempo. Y con eso vamos ahora a demostrarles unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos acá. Calcular el interés que se paga por un crédito de 20,000 al 10% anual durante 4 años y 6 meses. Entonces, para resolver ejercicios de esta naturaleza, usted debe tener bien sus datos al principio. Se le sugiere que forme bien sus datos. El capital son 20,000. La tasa de interés 0.1 porque es el 10%. El 0.1, si usted quiere, lo escribe 0.10, es lo mismo. Y N, o sea, ¿cuántos años? Son 4,5, pero 4,5 se escribe 4.5, porque 0.5 es la mitad de una unidad. Entonces, 4.5 años. Si usted multiplica eso, entonces tenemos la fórmula I es igual a pi por I por N. Entonces, I va a ser 20,000 por 0.1 y por 4.5. Y eso es 9,000. Quiere decir que el interés que se paga en los 4 años y 6 meses es de 9,000. Si a usted le da tiempo ir haciendo al mismo, así es, a la par en su cuaderno esto,
y creo que lo puede asimilar un poquito mejor. Yo siento que lo estoy explicando bien despacio para que le dé tiempo a hacerlo en su cuaderno. Es preferible, no sé qué otras. Y ahora ya vamos a pasar a otro ejemplo, pero antes quiero decirle o quiero preguntarle si ya entendimos este. Estamos ahorita calculando el interés simple. Tenemos que sacar los datos del capital, la tasa de interés y el tiempo. La fórmula sabemos que es interés es igual a PIN, o sea, P por I por N. P que es el capital 20,000, I que es la tasa de interés 0.1 y N que es el tiempo. Aquí le pusimos 4.5 porque son 4 años y medio. Y que al hacer esa operación nos da 9,000. Bueno, espero que no hayan dudas. Y si no, pues usted sabe que al tener dudas puede activar su micrófono y preguntar. Profe, Tenemos ahora, ¿sí? ay, disculpe, profe. Entonces tenemos que realizar la operación conforme el orden de las variables de PIN. Sí, es que fíjese que en un problema de interés, este que ya analizamos, dice calcular el interés. ¿Qué es lo que va a calcular? La I mayúscula, el interés. Pero para calcular el interés, en el problema se le tiene que dar cuánto es su capital, cuánto es la tasa del interés y en cuánto tiempo. Y la fórmula dice que para conseguir el interés, usted multiplica P por I por N, o sea, capital por tasa de interés. O si usted quiere, llámele eso tanto por ciento. Si no le quiere decir tasa de interés, dígale por tanto por ciento. Y por N. Eso es. Así encuentra usted el interés. Ahora, en el siguiente ejemplo que les presento, ya es un tanto diferente, pero varía muy poco. Mire, dice, se obtiene un crédito de 8,000 al 20% de interés anual. Calcular qué cantidad se pagará en total al cancelar el crédito en 3 años. Fíjese, aquí ya no me están diciendo calcule solo el interés, sino calcule cuánto va a pagar. O sea, va a pagar el interés y va a pagar el capital. Se tienen que sumar las dos cosas. Entonces aquí me dice, aquí se pide la cantidad a pagar, que se compone de capital más interés y le llamamos monto. Mire, aquí le vamos a llamar monto. Se simboliza con una M mayúscula. ¿Y qué es el monto? Pues es P más I mayúscula. O sea, ¿cómo obtenemos el monto? Sumando el capital con sus intereses. Capital más intereses. ¿De acuerdo? Porque así nos está pidiendo este problema. Dice, se obtiene un crédito de 8,000 al 20% de interés anual. Calcular qué cantidad se pagará en total al cancelar el crédito en 3 años. Bueno, entonces, vamos a obtener nuestros datos. Aquí. Nuestro monto va a ser el capital P más el interés PIN. Pero si usted se da cuenta que la P está en los dos términos. P más P y N, la P está 2 veces. Esto es común. Entonces lo sacamos aquí como un factor común. Y al dividir P entre P, nos da 1. Y al dividir PIN entre P, nos da IN. Esta es la fórmula del monto. Aquí nos ha quedado la fórmula del monto. ¿Me? Ahora vamos a resolver el problema de acuerdo a esta fórmula. Monto es igual a
P, que es 8,000, multiplicado por 1. Ese 1 es constante, siempre va a ir 1, más la tasa de interés, que es I minúscula, o sea, el tanto por ciento, y multiplicado por N, que son los 3 años. Entonces, cuando usted, aquí primero se multiplica 0.2 por 3, le da 0.6, y luego se le suma 1, nos quedó 1.6. O sea que ahora el monto es el resultado de multiplicar 8,000 por 1.6 y obtenemos 12,800. Como aquí en el problema nos preguntaban, ¿qué cantidad se va a pagar al final? Cuando ya dice, ya no quiero más el crédito, aquí está el capital que me prestaron y aquí están los intereses. ¿Cuánto fue por todo? 12,800. ¿Cuánto le habían prestado? 8,000. Entonces, ¿podríamos calcular cuánto fue el interés? Sí, ¿verdad? Porque al monto, que son 12,800, le restamos los 8,000 de capital y nos queda el interés. Vamos a obtener cuál es el interés. Pero como aquí solamente nos preguntaban la cantidad total a pagar, entonces hemos dado la respuesta que la cantidad total a pagar es de 12,800. Entonces, ya fueron notando que esto ya cambió un poquitito con relación al ejemplo anterior, ¿va? Está variando un poquitito. ¿Habremos alcanzado a comprenderlo? Todavía estamos viendo el interés simple, solo que aquí se nos preguntó ahora, diga cuánto se paga al final de todo el tiempo. ¿Y qué es lo que se va a pagar? Pues se va a pagar el capital y se van a pagar todos los intereses, y a eso se le llama, sumado se le llama monto. ¿Cómo se forma el monto? Sumando el capital con los intereses. ¿Cuál es su fórmula? Monto es igual a capital P más interés PIN. Entonces el monto es P por 1 más IN. 1 más IN. Bueno, ¿estamos listos para trabajar un ejemplito? Vamos a hacer uno muy sencillo. Escriban. Calcular el monto a pagar. Calcular el monto a pagar por un préstamo de 6,000 quetzales. Por un préstamo de 6,000 quetzales. Por un préstamo Al de 10% anual. Un préstamo de 6,000 quetzales, ¿sí? 6,000 quetzales al 10% de interés anual. Al 10% de interés anual durante 2 años. Si hay algún resultado, me avisan.
7,200. Correcto. Es buen resultado. 7,200. Muy bien, tome nota los demás. El resultado debe ser 7,200. Si no lo ha completado, pues usted lo termina en su hora de estudio. Ya más tarde, ahí en su casita, usted va a repasar estos temas. Vamos a pasar a otro ejemplo. Calcular qué capital al 15,000% anual produce un interés de 6,750 en 5 años. Ahí está el ejemplo. Ahora, usted se da cuenta que el interés ya se conoce. ¿Cuánto es? 6,750. Ese es el interés que ganó. ¿En cuánto tiempo? En 5 años. ¿A qué tasa? Al 15%. ¿Qué es lo que no conocemos? ¿Qué es lo que no conocemos? Capital. El capital es lo que no conocemos. Y si se dio cuenta en los ejemplos anteriores, sí se le proporcionaba el capital, la tasa del tanto por ciento y el tiempo. Ahora usted conoce el tiempo, conoce el interés y conoce el tanto por ciento. Lo que no se conoce es el capital. Entonces ordenamos nuestros datos y nos ha quedado de esta forma. Datos. Capital, incógnita, no lo conocemos. Interés, 6,750. Tanto por ciento, 0.15. N, 5 años. Ahí están los datos. Como se trata de interés simple, se recuerda que la fórmula es interés igual a PIN. De esta fórmula conocida para el interés, se puede despejar para P. Se puede despejar para P. Y se puede escribir PIN es igual a I. Miren que aquí únicamente le hemos cambiado el orden. Al principio decía I es igual a PIN, entonces PIN es igual a I. Porque si una primera cantidad es igual a una segunda, entonces la segunda es igual a la primera. Ahí solamente cambiamos la posición de las dos cantidades que estamos comparando y eso se le llama propiedad simétrica de la igualdad. Entonces, para despejar P, le quitamos los factores I, N, que por estar multiplicando, pasan al otro lado de la igualdad a dividir. Y así nos queda solo P es igual a I, que lo teníamos del otro lado, pero ahora se divide entre I, N, que se los hemos quitado a P, que lo estaban multiplicando. O sea, lo que está multiplicando en un lado de la igualdad, pasa al otro lado a dividir. Y así tenemos entonces la fórmula de capital es igual a interés dividido tanto por ciento multiplicado por el tiempo. El interés era 6,750 dividido 0.15 por 5, o sea, 6,750 dividido entre 0.75, 9,000. Queda a entender acá que el capital es de 9,000 quetzales. Miren, fue tan sencillo porque solamente hemos utilizado la fórmula despejada para el capital. ¿Es de la misma del interés? Sí es la misma. No vamos a utilizar otra fórmula. Ahora se les propone esta otra. ¿A qué tasa de interés se puso un capital de 15,000 quetzales? Mira, aquí hay un capital, 15,000. Si en 4 años, aquí hay tiempo, produjo un interés, 10,800. Mire, ¿qué conoce? Conoce el capital, conoce el interés, el tiempo, lo que no conoce es el tanto por ciento. Por eso dice aquí el problema. ¿A qué tasa de interés se puso un capital de 15,000 si en 4 años produjo un interés de 10,800?
Bueno, entonces la fórmula siempre es, sabemos que I es igual a PIN. Y entonces despejando la I minúscula es igual a I mayúscula dividido PN. La resolución nos queda dividir 10.800 entre el producto de 15.000 por 4, o sea, 10.800 entre 60.000 y da 0.18, o sea, 18%. Y ahí obtuvimos ya la respuesta a este problema que decía, calcule a qué tasa de interés se puso un capital. La respuesta es que el capital estuvo puesto a una tasa de interés del 18%. Entonces, lo que puede notar acá, que usamos la misma fórmula del interés igual a PIN. Pero como nos interesaba sacar solamente el tanto por ciento, entonces hemos arreglado la fórmula para I. Y nos quedó que I minúscula es igual a I mayúscula dividido PN. P por N. Bueno, vamos a ir a uno más. Ahora no conocemos el tiempo. En este otro ejemplo no se conoce el tiempo. ¿Cuánto tiempo se necesita para que un capital de 5,000 quetzales al 8% produzca de interés 2,400? Mire, en sus datos usted tiene un capital de 5,000, un interés de 2,400, una tasa del 8% y no conoce el tiempo. Fije por favor su atención aquí en el 0.08. ¿Por qué? Porque dice 8%. Si usted escribiera 0.8, si usted escribiera 0.8, se estaría refiriendo al 80%. Y eso sería un error. Entonces, si se le dijo 8%, usted tiene que escribir 0.08. Con estos datos, ahora usamos la misma fórmula. La misma fórmula de interés igual a PIN. Pero ahora ahora necesitamos la N. Entonces, N es igual a I mayúscula dividido PI. Y así sabemos que N es igual a 2,400 dividido entre el producto de 5,000 por 0.08, o sea, 2,400 dividido entre 400 y nos quedan 6 años. Y así obtuvimos el dato de cuánto tiempo era necesario para que este capital con una tasa del 8% produjera de interés 2,400. Y así entonces vemos en nuestra respuesta que se necesita de 6 años para que un capital de 5,000 produzca el 8%, al 8% un interés de 2,400 quetzales. Bueno, así en esta forma se tiene las variantes, las formas en que se puede presentar los ejercicios de regla de 3 simple aplicado al interés simple. En algunos problemas usted tiene que calcular el interés. Hay problemas donde usted tiene que calcular el capital. También hay problemas donde usted va a descubrir cuál es la tasa del tanto por ciento, pero también, como en este caso, hay problemas donde se le pide calcule cuánto es el tiempo. Y así finalizamos con lo del interés simple. Si tienen alguna duda, la podemos resolver en este momento. Si no, seguimos porque todavía nos falta lo del interés compuesto. Profe, Hacemos entonces. Sí.
de que Sí, escucho. para hacer las operaciones va dependiendo de lo que se está buscando. Por ejemplo, si uno quiere calcular un monto, entonces se tiene que hacer con la fórmula del monto. No hay Ajá, como una sí. fórmula general. Ajá. Sí. Sí, porque cuando usted ordena sus datos, usted tiene el problema, la parte escrita del problema. De ahí usted lee, interpreta y saca los datos. Entonces, usted ve, conozco el capital, muy bien, dice cuánto es el capital, conoce el tanto por ciento, lo escribe, conoce el tiempo y conoce el interés. No, bueno, entonces voy a aplicar la fórmula del interés. Pero si al organizar sus datos, lo que no conoce es la tasa de interés, o sea, el tanto por ciento, entonces usted aplica la fórmula del tanto por ciento. Es decir, la fórmula es la misma, solo que se reorganiza, o sea, se despeja para la variable que queremos, ¿no? Pero en este caso, mientras usted las aprende, yo creo que usted puede copiarlas en limpio, en una tarjetita, todas estas fórmulas que hemos mencionado. ¿Cuántas? La del interés, la del capital, la del tanto por ciento y la del tiempo. O sea, son 4 formulitas que son muy fáciles de recordar. Pero mientras usted las aprende bien, pues puede tenerlas escritas en una tarjetita aparte y usarlas cuando va a hacer sus ejercicios. Cuando usted compare con el libro que estamos usando de base, no se vaya a preocupar si ahí aparece con CTR en lugar de PIN. Es lo mismo, es lo mismo. Cuestión de acostumbrarse nada más a esto. Y yo repito, les quise dejar así en PIN porque es más fácil recordar. Bien, pasemos a la parte ahora del interés compuesto. El interés compuesto ocurre cuando al vencer un periodo para calcular el interés, este se suma al capital, formando así un nuevo capital para el siguiente periodo. Por ser mayor el capital, en este segundo periodo también es mayor el interés, por lo que al sumarlo al capital inicial del segundo periodo, da un capital aún mayor para el tercer periodo y así sucesivamente. Ya se lo voy a explicar más despacio. Fíjese que lo que ocurre acá es algo distinto a este problemita que vimos en este caso, ¿eh? Aquí decía que teníamos 4 años e íbamos a calcular el tanto por ciento. Pero aquí estamos diciendo que el interés de 10,800 fue para los 4 años. Es decir, un primer año pudo haber ganado como 2,700 y así. Un segundo año la misma cantidad, tercer año la misma cantidad y el cuarto año la misma cantidad. De tal manera que sumado los 4 años dio 10,800. Esto es en el interés simple, el ejemplo que vimos anteriormente, ¿no? En cambio ahora, en el interés compuesto, dice, se da el préstamo, pasa un año y se calcula el interés. Pero ese interés inmediatamente se suma al capital. De una vez se suma. O sea, el interés se capitaliza, dice, ¿no? Así entonces, para el segundo año ya el capital ya es más grande porque se le ha sumado el interés del año anterior. Y se obtiene el interés en el segundo año, que va a ser mayor que el interés del primer año porque el capital ya era más. Y el interés que se obtuvo en el segundo año se le suma al capital inicial del segundo año para obtener el capital inicial para el tercer año, que ya va a ser mayor que los 2 años anteriores. Y si el capital ya es mayor, también va a ser mayor el interés. Se calcula ese interés y se le suma al capital inicial del tercer año y ya obtienen el capital para el cuarto año, que va a ser mayores que los otros 3 anteriores. Bueno, así vemos este ejemplo. Calcular el interés que produce un capital de 5,000 quetzales al 8% capitalizable
anualmente durante 4 años. Muy bien. Dice, calcular el interés que produce un capital de 5,000 al 8%. Mire, capitalizable anualmente durante 4 años. Entonces, quiere decir, calculamos el primer año. Año 1. Año 1. Tenemos que el interés es igual a PIN. O sea, 5,000 por 0.08 por un año nos da 400. Ese es el interés en el primer año. Pasamos al año 2. En el año 2, interés igual a PIN. Pero ahora el capital ya no son 5,000, sino son 5,400. ¿Por qué? Porque ya se le viene a sumar los 400 de interés del año anterior. Y ahora los 5,400 se multiplica por la misma tasa del tanto por ciento y por un año y nos dio 432. Mire que el interés ganado en el segundo año es mayor que el ganado en el primer año. Tiene 32 quetzales más. Pasamos ahora a conocer el tercer año. El tercer año tenemos la misma fórmula, pero el capital es 5,832. ¿De dónde vino 5,832? De sumar 5,400 con 432. ¿Verdad? Porque este interés del año anterior se suma con el capital con que se inició ese año anterior. Así, ese capital del año anterior y el interés ya suma el capital de este año, de este nuevo año 3. Y el interés aquí en el tercer año es de 466.56. Va viendo que cada año el interés es mayor. El ejercicio dice para 4 años. Entonces ahora pasemos a conocer qué ocurre en el cuarto año. En este año 4 tenemos la misma fórmula. El capital es 5,832 más el interés nos dio 6,298.56. Por la tasa de tanto por ciento y por uno nos dio 503.88. Ese es el interés en el cuarto año. Ahora, el total del interés, es 1,802.44, que es la sumatoria de todo esto, ¿no? Aquí es la sumatoria de los intereses de los 4 años, nos ha dado 1,802.44. Y el monto a pagar será los 5,000 de capital más los 1,802.44 de interés. Quiere decir que el monto a pagar es 6,802.44. ¿Qué considera? ¿Se entendió la definición y este ejemplo? Porque mire, lo hicimos año por año. El año 1, ¿cuánto fue de interés? Este interés se sumó al capital y ya dio el capital para el segundo año. Este segundo año dio más interés. Su interés sumado a su capital inicial del segundo año nos da el capital del tercero. Y tenemos interés en el tercer año, que sumado con su propio capital, sirve para encontrar el capital del cuarto año. Y luego obtuvimos el interés del cuarto. Y aquí están en la parte derecha el interés ganado cada año. Si usted suma esos 4 datos, obtiene el interés total. El interés total. Y si se dijera, diga cuánto es el monto a pagar después de tener todo el crédito, pues el capital inicial eran 5,000 y se le suma los 1,802.44 de intereses. El monto es de 6,802.44. Alguno estará pensando, y si fueran 10 años, ¿cuánto tenemos que hacer? No se preocupe, porque hay una fórmula que resume todo esto. No va a ser que usted lo va a hacer para todos los años. Este mismo ejemplo que tengo acá, está indicado cómo se resuelve aquí en esta otra. Mira.
Para calcular el monto en problemas de interés compuesto usamos la fórmula. Aquí está esta fórmula también. Monto es igual a capital multiplicado por 1 más I elevado a N. Ahí vamos a aplicar un poquito la potencia. Elevado a N. Bueno, entonces trabajemos esto. Y bueno, aquí sí va a ser muy necesaria su calculadora. Tiene calculadora ahí a la mano, ¿verdad? Del ejemplo anterior, o sea, el mismo que hemos analizado en la diapositiva anterior, nos llega a dar que el capital es de 5,000, la tasa de interés es el 8%, el tiempo es de 4 años, pero se capitaliza cada año. Entonces, el monto es capital por 1 más I elevado a N, que es igual a, el capital es de 5,000 multiplicado por 1, el 1 es constante, 0.08 es la tasa de interés, elevado a 4. Entonces, primero va usted a sumar 1 más 0.08, le da 1.08. Y luego lo va a elevar a 4, ya le da 1.36048896. Y esto, al multiplicarlo por 5,000, le sale 6,802.44. Si se da cuenta, es el mismo monto que teníamos acá, 6,802.44. Con la diferencia que aquí, mire cuánto tuvimos que trabajar. ¿Ya? Aquí tuvimos que trabajar todo esto para llegar al resultado. Ahora, en esta forma, usted solo aplica la fórmula que les he mencionado aquí. Sustituir cada letra por el valor, por eso usted ordena sus datos antes. Donde dice P, usted dice cuánto vale P, cuánto vale I y cuánto vale N. Ahora, posiblemente donde tenga usted una duda ahorita, es esto. ¿Cómo usar en la calculadora la función potencia? Cuando usted ya sumó 1 más 0.08, le dio 1.08. Coloque eso en su calculadora. 1.08. ¿Ya la escribió? Bueno, use ahora la tecla de potencia. En algunas calculadoras la tecla de potencia lo tiene como el símbolo de I. ¿Se acuerda de los conectivos lógicos? I, o sea, una V invertida. En algunas calculadoras así está la tecla de potencia. En otras calculadoras tiene Y elevado a X. Así tiene la teclita. Pues entonces usted pone en su calculadora, escriba 1.08, pulsa la tecla de potencia y después el número 4 y después el signo igual y le da el resultado. Pruébelo y compare con el resultado que tenemos acá. Estamos trabajando únicamente 1.08, tecla de potencia, 4, signo igual, y le tendría que dar 1.36048896. Sí, profe. Ahí sí. ¿Sí? Hoy sí necesito que los demás también me digan. ¿Ya encontraron ese resultado? No, profe, no. ¿Qué tipo de calculadora tiene usted? ¿Tiene una Casio? Sí, Sí. ¿Qué es? F6282. ¿Qué tipo de calculadora es? FX82. no es la de FX 991. Ah, con mayor razón. Usted tiene una calculadora completísima. Entonces, solo vea, ingrese en la pantalla de su calculadora el número 1.08. ¿Ya? Busque en las teclas ahí arribita de donde están los números. Busque la tecla de potencia. Esa creo que tiene Y elevado a X.
¿Ya la encontró? No, profe. No. Bueno, pero siga buscando porque ahí la va a encontrar. Está arriba de los números. Es que primero tiene usted su teclado de números. Arriba tiene todas las funciones. Y en esa parte de las funciones, si no estoy mal, hasta en la última fila, o sea, viéndolo de arriba para abajo, es la primera fila de funciones. Ahora, si vamos desde los números de abajo para arriba, es en la última fila. Ahí va a encontrar usted esa tecla, donde tiene raíz, tiene el signo de potencia. Ahí va a encontrar el signo de potencia. Yo creo que en la teclita dice y elevado a x. Bueno, hasta ahí. Después de eso, le pulsa el 4, que es el exponente, y luego signo igual, y ya tiene todo eso. Pero fíjense el orden que lleva, porque aquí hay una multiplicación, hay una suma entre paréntesis y una potencia. ¿Qué operación se hace antes? La potencia. ¿Qué va a elevar a la potencia? Lo que está entre paréntesis. ¿Qué hay entre paréntesis? Una suma, entonces tiene que sumar antes. Por eso primero se dice 1.08, porque ya se hizo la suma. Ahora tiene una multiplicación y una potencia. ¿Qué se hace antes? La potencia. Entonces 1.08 lo eleva a 4 y cuando ya tiene ese resultado se multiplica por 5,000 y le dio 6,802.44. En estos casos, el interés se calcula por interés es igual a monto menos capital, porque aquí lo que obtuvimos fue el monto. La fórmula que nos da aquí es para el monto. Si usted conoce el monto y le resta el capital, lógicamente le da el interés. Si le preguntaran cuál es el interés, eso es lo que tienen que hacer. Al monto le resta el capital. Pero en estos casos, y así como lo manejan en los bancos, en las cooperativas, en las instituciones financieras, siempre va a ser el monto lo que interesa. Monto. Muy bien, vamos a pasar rapidito a la otra diapositiva. Vamos a ver. Aquí está. En ocasiones, el periodo de capitalización no coincide con el periodo de la tasa de interés. Por ejemplo, calcular el monto de un capital de 7,000 al 16% de interés anual, pero capitalizable trimestralmente. Ah, mire, ¿qué quiere decir? Que el capital se calcula con una tasa anual, 16% anual. Pero cada 3 meses el interés se suma al capital. Por eso es capitalizable trimestralmente. A cada 3 meses se va a ir sumando el interés al capital. Durante 2 años. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? Obsérvelos, por favor. Tenemos estos datos. El capital, 7,000. La tasa, 16%. M, dice que aparece un dato más. M, 4. Este M quiere decir cuántos trimestres hay en un año. Porque como cada trimestre se capitaliza, entonces calculamos cuántos trimestres hay en un año. Y N, el número de años. Por eso, aquí nuevamente yo le escribo el dato M igual a 4, significa 4 trimestres en un año. Y ahora la fórmula se convierte así. Monto es igual a capital por 1 más I dividido M. Y se multiplica, y se eleva a M multiplicado por N. Miren, ¿cómo se trabajaría en este caso? Aquí tenemos ya la resolución de este ejemplo. Y tenemos, P es 7,000. 1 es constante. La tasa del tanto por ciento, 0.16. M, 4, porque son 4 trimestres en un año, elevado a 4 trimestres de un año por 2 años. O sea, 7,000 por 1.04 elevado a 8. Y el total es 9,579.92. Mire que aquí cambió pues un poquitito esto porque la tasa no es anual y el tiempo de capitalización anual, sino que
dieron la tasa anualmente y dieron el periodo de capitalización a cada 3 meses. Y un ejemplo más, calcular el monto de un capital de 15,000 al 10% semestral, es decir, cada 6 meses, ¿verdad? Capitalizable en forma trimestral, o sea, el 10% ya no es anual, sino cada 6 meses. Y se capitaliza el interés cada 3 meses, durante 3 años y 6 meses. Vamos a desenredarnos un poquito acá. ¿Qué datos tenemos? El capital 15,000, el tanto por ciento 0.2 anual. ¿Por qué le pongo 0.2? Porque es el 20%. Y va a decir, no, es que decía el 10%. Sí, pero el 10% cada 6 meses. Entonces, en cada año ya es el 20%. Y así decimos, ¿cuántos trimestres hay en un año? Porque este dato de año tiene que coincidir con la tasa del tanto por ciento. Entonces, ahora se va a capitalizar cada 3 meses. Entonces, hay 4 trimestres en un año. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto es nuestro N? 3 años y 6 meses. Yo le puse aquí 14 meses, pero tendría que ser 3 años y medio, ¿eh? 3 años y medio. Ahora, tenemos acá la sustitución de los datos. El 20% dividido 4 y elevado a 14, porque son 14 meses. 14 periodos de capitalización en los 3 años y medio. Haciendo esas operaciones llegamos a 29,698.97. Quiere decir que el monto acumulado es de 29,097. ¿Por qué? Porque se está capitalizando muy rápido. Cada 3 meses el capital va aumentando, entonces va ganando mucho. Ya se dan cuenta que en este tiempo casi se duplica el capital. Porque el interés compuesto así es, va acumulando mucho. Otra forma, 15,000 para el capital, 0.05% de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque lo estamos poniendo trimestral. Y entonces sí tenemos que N son 14. O sea que en este de acá arriba, este N, tal vez lo tendríamos que cambiar nosotros acá a 3.5. A 3.5, porque lo estamos expresando en años. Ahora aquí lo dejamos en meses. Así la fórmula es 15,000 por 1.05 elevado a 14 y el resultado es exactamente igual. Bueno, quise dejarlo hasta acá porque a partir de ahorita usted va a, después de que terminemos esto, usted va a desconectarse ya de acá. Vamos a dejar 15 minutos ya sin la reunión. Por favor, va a entrar al aula virtual. Usted va a entrar al aula virtual y se va a la sección de ejercicios. En el aula virtual se va a la sección de ejercicios. Y resuelva el ejercicio que está ahí. Tiene 15 minutos para resolverlos. Después de 15 minutos, se cerrará la aplicación y usted va a quedarse con lo que logró hacer. Es un ejercicio bastante sencillo. Es de la clase anterior. Porque yo ya vi sus ejercicios, ya los tengo, ya los contabilicé, ya los tengo en mi cuadro de registros, pero ahora voy a verificar que usted efectivamente los hizo. Entonces, me va a resolver ese ejercicio que está ahí, por favor. Repito, entra al aula virtual, se va a matemática, luego a la sección de ejercicios y ahí va a encontrar el ejercicio. El ejercicio ahí dice problemas de interés. Resuelva esos problemitas, recuerde, tiene 15 minutos para hacerlo. Bueno, entonces, yo le agradezco su atención, su participación. Nos vamos a quedar hasta acá, porque a partir de esto terminamos la clase para que usted quede en el mismo tiempo que tenía disponible para hoy, hacer su ejercicio. Sin más preámbulos, le deseo éxitos en este ejercicio
un feliz día. Saludos a toda su familia. Que Dios les proteja y les cuide.